Damos la bienvenida a un nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica que hemos titulado Sexualidad y Salud Mental en los tiempos modernos. Y para esto es un honor contar con la presencia, la colaboración del académico profesor doctor Ángel Luis Montejo. Él es catedrático de psiquiatría de la Universidad de Salamanca, es jefe de servicio hospital universitario, es presidente de la Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental. Es el investigador principal de uno de los 12 grupos de IBSAL, del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, en la rama de neurociencias y sexología. Y obviamente es un académico de número de la Academia Internacional de Sexología Médica. Así que antes que nada, agradecerles a todos los presencia y agradecerte a ti, Che Luis, por la colaboración y poder acompañarnos en la jornada de hoy y la generosidad con todos tus conocimientos. Muchísimas gracias, Santiago. Es para mí un placer estar aquí en España, es por la tarde, y quiero saludar a todos los amigos de la Academia Internacional, concretamente a mi buena amiga Adriana Arcila, con la que tuve ocasión de compartir el año pasado en Colombia una estadía allí de unos días y todavía tengo un recuerdo bárbaro y estoy muy agradecido por su trato excepcional. Y agradecer a todos aquellos que se conectan hoy desde Hispanoamérica, Latinoamérica. Y lo que voy a intentar es hacer un pequeño resumen, porque en España tenemos unos grupos de trabajo en la que cada uno de los grupos de trabajo está dirigido a distintas áreas temáticas en psiquiatría. Hay un área de trabajo para esquizofrenia, depresión, farmacología, etcétera, etcétera, y tenemos una hecha especialmente para sexología. Lo que hacemos es que yo me ocupo de hacer una actualización a mis compañeros de lo último que se ha ido publicando en los últimos años. Esto lo hacemos cada año y lo que quiero traeros aquí pues es un pequeño resumen, una pequeña muestra de las cosas que se han ido moviendo últimamente en sexología, en cosas que tienen que ver fundamentalmente para los psiquiatras y que tienen que ver con cómo los psiquiatras debemos interpretar la sexología humana y la enfermedad mental dentro de los aspectos sexuales dentro de la enfermedad mental, cosa que no es un trabajo nada fácil, porque lamentablemente no todos los psiquiatras están interesados en este tema de la sexualidad. Pues yo creo, soy de los que estoy profundamente convencido de que es tremendamente importante y tenemos que seguir trabajando en esto, de modo que esto es lo que hoy os quiero compartir en los próximos 40-45 minutos. Bueno, pues deciros obviamente que está mi conflicto de interés para que veáis que he trabajado en ensayos clínicos o en conferencias con distintos organismos públicos y privados. Obviamente esta presentación no está sponsorizada por nadie, con lo cual tenemos absolutamente libre la capacidad de opinión para todas estas cosas, ¿no? Bueno, hablaremos un poco de cosas que se han ido saliendo últimamente, aspectos sobre la salud sexual y el bienestar. Si los psiquiatras, los médicos, no psiquiatras, también los prescriptores de psicofármacos, somos capaces de detectar bien la disfunción sexual por antidepresivos en los pacientes, o se escapan muchas, y ya no solo antidepresivos, sino también antipsicóticos. Hacer un aspecto, un acercamiento a cómo es la sexualidad en los trastornos de la conducta alimentaria, que es un tema bastante poco explorado en estos pacientes y que sin embargo tiene una gran relevancia en su vida personal, en su vida relacional. Hablaremos un poco también de cómo afecta esto en pacientes con demencia, de cómo evaluar mejor la sexualidad en el trastorno obsesivo compulsivo, porque vemos que hay diferencias entre este tipo de pacientes o los pacientes sin trastorno obsesivo compulsivo, y eso añade además algún aspecto de gravedad y de peor evolución de estos pacientes. El tema polémico de cómo identificar y cómo abordar a aquellos pacientes con conducta sexual compulsiva, si el porno violento realmente produce a más actitudes violentas en personas que ven de una manera continuada este tipo de pornografía, si cuáles son estas estrategias de tratamiento en este tipo de conducta sexual compulsiva. Y hablaremos también un toque en cómo puede afectar el trastorno bipolar en estos pacientes, la esquizofrenia en primeros episodios psicóticos. Esquizofrenia nos vamos a centrar también en la mujer, cómo afecta especialmente a la mujer. Y por último nos detendremos en un trabajo que yo creo que puede ser muy relevante y muy ejemplarizante, que es si es buena la masturbación en la menopausia, porque muy pocos ginecólogos, muy pocos médicos tienen en cuenta la actividad sexual en mujeres con menopausia y sin embargo hay estudios
que dicen que realmente puede ser positivo y que es absolutamente recomendable. Bien. Bueno, pues la primera parte, vamos a empezar con el tema en general de la salud sexual y bienestar. Os voy a poner un poco de dónde vienen estos estudios, qué tipo de estudios son, quién los ha hecho y cuáles son los mensajes fundamentales de estos estudios, ¿no? Este es un estudio de hace un par de años, un estudio hecho en Portugal, donde se trataba de revisar la asociación entre la salud sexual y el bienestar humano, ¿no? Ver si era este el objetivo fundamental. La estrategia fue revisar 63 estudios con más de 23.000 pacientes. Se incluyeron actualmente adultos actualmente sexualmente activos, se utilizaron medidas cuantitativas de salud y bienestar y se evaluó el riesgo de sesgo en dos categorías, en el aspecto físico, la salud física y en la salud psicológica. En la salud física, lo que encontró este estudio de ya más de 23.000 pacientes fue que en las mujeres la actividad sexual correlaciona positivamente con la calidad de vida y la salud general. Creo que esto es un dato muy interesante porque específicamente las mujeres creo que han estado menos estudiadas que los varones en el tema de calidad de vida y salud sexual porque siempre tendemos a pensar que las mujeres, o al menos tradicionalmente, tienen un papel más secundario a la hora de ser motor o de buscar actividad sexual, pero cada vez estamos viendo más que esto está cambiando y que las mujeres afortunadamente se están incorporando cada vez más al tema de la sexualidad y la salud sexual y la salud física y la salud psicológica. Se ha visto también que la frecuencia sexual obviamente depende de la satisfacción depende de la frecuencia o aquellas personas que son capaces de mantener una frecuencia continuada están más satisfechas y los hombres sigue siendo importante para los hombres la función eréctil y la función orgásmica, de modo que eso es lo que más se asocia a la percepción de salud y bienestar. Esto es algo que desde hace mucho tiempo no ha cambiado y en la salud psicológica podemos ver que la mayor satisfacción en la actividad sexual se asocia con menores niveles de ansiedad y depresión, lo cual es algo que tenemos que tener muy claro todas aquellas personas que trabajamos en salud física y salud mental, porque la actividad sexual es algo que va a favorecer claramente, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión. Tiene esos efectos antidepresivos, efecto analgésico, efecto hipnótico y efecto de incrementar la satisfacción también sexual en general. Produce, por lo tanto, el bienestar psicológico tanto en hombres como en mujeres y además tiene un factor benefactor también durante el embarazo porque parece ser que reduce la ansiedad prenatal. De modo que todos estos mensajes sobre la salud sexual y el bienestar creo que tenemos que tenerlos muy presentes porque en todos los estudios que se utilizan desde hace muchísimos años comparando y viendo cuál es el papel de la actividad sexual con la salud sexual y el bienestar, hay una relación clarísimamente positiva, ¿no? Vamos a hablar un poco de psicofármacos porque los psiquiatras no nos queda más remedio que utilizar uno de nuestros mayores instrumentos son los psicofármacos, fundamentalmente antidepresivos, antipsicóticos y optimizantes, y eso va a modificar obviamente la vida de nuestros pacientes. Ahí os traigo los resultados del año pasado de un estudio que se hizo en Turquía y es interesante porque en Turquía utilizaron la escala no está validada en España, que es la escala SALSEX, la Psychotropic Related Sexual Response Questionnaire, que es una escala que hicimos aquí en Salamanca desde hace ya exactamente 25 años, que se ha validado para depresión y para esquizofrenia. Y utilizaron esta escala validada al turco en casi 500 pacientes, donde se seleccionaron pacientes que solo tomaban un único antidepresivo. La población de mujeres era el doble que la de hombres, entre 18 y 69 años, una media aproximadamente algo menos de 40 años. Y lo que se vio es que con este tipo de cribado activo, pacientes sexualmente activos, no se preguntaba a todo el mundo, sino que tenían que ser pacientes sexualmente activos, se encontraron unas cifras muy altas, lo mismo que comparado con la muestra española, con más de 2.000 pacientes, había casi un 90% de mujeres y un 85% de varones que notaban algún tipo de disfunción sexual. Algún tipo significa que se divide en leve, moderada y severa, y cuando se buscaba la moderada y severa se encontraba que el 65% de las mujeres y más de la mitad de los varones iban a tener problemas sexuales. Esto es un problema que no tenemos ahora, no tiene ahora respuesta, porque el uso de antidepresivos en todo el mundo es tremendo. Se utilizan muchísimas cantidades y sabemos que el efecto mayor asociado con el uso crónico de antidepresivos es la disfunción sexual.
sobre todo en aquellos que utilizan fármacos que son serotonérgicos, que incrementan la serotonina, concretamente los inhibidores selectivos como fluoxetina, sertralina, paroxetina son los que más producen, casi comparables con los duales, que también incrementan algo de noradrenalina. Y aquí en este estudio, sorprendentemente, sale que vortioxetina, aunque era una muestra muy pequeña de 3%, está asociado a más disfunción sexual que bupropión. Bupropión no tiene ningún efecto serotonérgico, con lo cual hoy por hoy parece que es el patrón oro junto con la gomelatina de antidepresivos que no van a provocar disfunción sexual. Las consecuencias de esto es que hay un gran porcentaje de pacientes que van a abandonar los tratamientos. Eh, Solo el 25% de los pacientes se toman el tratamiento más allá de los 6 meses que recomendamos en un segundo episodio. Y los pacientes que necesitan un tratamiento a largo plazo, bueno, pues va a impactarles en la calidad de vida, sobre todo porque va a disminuir el deseo y va a tener problemas importantes en la eyaculación y en el orgasmo, tanto en el orgasmo femenino como en el orgasmo masculino. La relevancia clínica que tiene esto es que si no se pregunta no se va a obtener y que es importante preguntar a cada paciente antes, durante y después del tratamiento con antidepresivos y que si no lo preguntamos no nos vamos a enterar y que a veces tenemos que pensar que sería mejor utilizar dosis bajas o ahorrarnos un antidepresivo en aquellas depresiones que son leves y que serían más susceptibles de ser tratadas con psicoterapia o simplemente con psicoeducación y que la reflexión es que quizá puede que utilicemos más antidepresivos de los necesarios y a dosis más altas de las necesarias. Esto es una reflexión que cada uno en su consulta, bueno, pues debemos ver y debemos pensar si esto es bueno para nuestros pacientes o no. Hay en la Universidad en Shanghái han hecho recientemente un estudio para ver cuáles son, dentro de los aspectos serotonérgicos, cuáles son los receptores y los subreceptores más importantes relacionados con la disfunción sexual. Entonces, exploraron una base de datos muy amplia, se compararon distintas clases de antidepresivos, se hizo un análisis estadístico a través de los ratio y los riesgos relativos, y se hizo un análisis de correlación para evaluar cuál era de distintos psicofármacos su capacidad de influir en la recaptación de serotonina o bien en los receptores, concretamente dos de ellos, el 5-HT1B y el 5-HT2A, que son receptores de los 16, 18 que ya se han descubierto que están relacionados con la serotonina. Bien, pues se ha visto que aquellos fármacos que tienen mayor capacidad de inhibir la recaptación de serotonina, es decir, de incrementar la serotonina intersináptica para que se una a otros receptores, están claramente más relacionados con el problema de disfunción sexual. Como veis aquí, por ejemplo, paroxetina, sertralina o citalopram estarían alrededor de 16 veces más, provocan el riesgo de disfunción sexual que lo que tiene mirtazapina o bupropión. Eso simplemente por tener capacidad de incrementar receptores de serotonina. Cuando se estimulan los receptores 5-HTA1B, se ha visto que la estimulación también está relacionada con mayor disfunción sexual con estos fármacos, al contrario de lo que ocurre con mirtazapina, que tiene muy poca actividad por estos receptores. Y también antes pensábamos o estábamos convencidos de que el receptor 5-HT2A es un receptor que inhibe la dopamina, que está relacionado también con la actividad dopaminérgica, y cuando este receptor se estimula de manera intensa, también se ha relacionado con la aparición de disfunción sexual. De modo que vemos como aquellos fármacos serotonérgicos potentes y que son capaces de estimular los 5-HT2A van a tener indirectamente una disminución de dopamina en la corteza prefrontal y en los núcleos que están relacionados con la activación sexual, con lo cual inmediatamente va a aparecer disfunción sexual. Bueno, esto amplía un poco el dato que teníamos acerca de los receptores de serotonina, porque aparecen ya subreceptores que están relacionados. Por ejemplo, sabemos que aquellos fármacos que no están estimulando receptores 5-HT2A, como puede ser vortioxetina, pues que tienen menos capacidad de provocar disfunción sexual. Bueno, la vortioxetina en este estudio presentó señales inesperadas de disfunción sexual, pero vemos que el grupo de pacientes era muy pequeño. Y hay otro grupo chino, también los chinos hay que decir que están muy activos en todo el mundo, no solo en hacer chips, sino hacer cosas tecnológicas, sino que están muy interesados en ciencia y están trabajando también, hacen un trabajo tremendo en todo este tipo de patología. Bueno, pues ellos estuvieron con un metaanálisis de miles y miles de pacientes
y lo que compararon fue la capacidad de distintos medicamentos, empezando por placebo, con medicamentos poco serotonérgicos en la parte de arriba de la tabla y medicamentos más serotonérgicos en la parte de abajo de la tabla, y cuál es el riesgo de provocar disfunciones sexuales, incluyendo primero trastornos eyaculatorios, disfunción eréctil o disfunción del deseo en estos pacientes. Y lo que se ha visto es que los que más se parecen a placebo son mejores que placebo. Por ejemplo, trazodona sería mejor que placebo, incluso vortioxetina, a la hora de evitar disfunción eréctil. Pero si nos vamos, por ejemplo, a problemas regulatorios, vemos que la parte final, la parte más roja, está relacionada con fluoxetina, paroxetina, clomipramina, fundamentalmente los que más van a provocar disfunción eréctil, perdón, disfunción eyaculatoria, sobre todo un mayor retraso eyaculatorio. La disfunción eréctil está relacionada también con estos dos, que serían, digamos, el paradigma fundamental para oxetina y clomipramina de provocar disfunción sexual. Lo mismo pasa con la alteración del deseo. La paroxetina es que estaría más relacionada que los demás porque además de tener un efecto muy pro-serotonérgico, se asocia con un efecto anticolinérgico. Sabemos que la acetilcolina es importante para la erección y además tiene un efecto de inhibición del óxido nítrico, con lo cual parece ser que la paroxetina es el fármaco más sucio y que habría que evitar en aquellos pacientes junto con los otros serotonérgicos, pero especialmente paroxetina. Había que revisar todos estos pacientes que tenemos en tratamiento con ello para evitar la aparición de disfunción sexual. Y después hay un tema bastante polémico y bastante difícil de tratar o de comprender, que es el tema de la disfunción sexual permanente secundario a los tratamientos crónicos después de un tratamiento con ISRS, pongamos paroxetina, por ejemplo. Porque lo que se ha visto es que aparecen algunos síntomas en pacientes que llevan varios años, no sabemos exactamente durante cuánto tiempo, del PSSD, que es el Persistent Genital, el Post-Necessary Sexual Dysfunction, y también el PGAD, que es la enfermedad de excitación genital persistente, que también parece que puede asociarse con el uso de algunos antidepresivos de manera crónica. De tal manera que nos podemos encontrar con pacientes que después de tomar muchos años antidepresivos van a notar una reducción del deseo sexual una vez que se lo hemos quitado. O sea, el problema es que es persistente a pesar de retirar el tratamiento. Puede mantenerse la disfunción eréctil, puede mantenerse la incapacidad del orgasmo, puede mantenerse o nunca llegan a recuperar esa sensación genital que tenían al principio, puede aparecer dolor genital, puede aparecer también la reducción de la excitación sexual en las areolas, en los pezones. En fin, puede haber unas alteraciones permanentes en aquellos pacientes que llevan varios años. Y algunos pueden, afortunadamente no es muy frecuente, pueden encontrarse con síntomas persistentes, como pueden ser pues, sensaciones genitales tipo zumbido, hormigueos, ardor, espasmos, picazón, dolor, etcétera, etcétera. Esto es algo que cada vez está saliendo más en literatura. Lo que pasa es que no son estudios, no hay metaanálisis grandes, son estudios habitualmente de pocos casos. Concretamente, en esta revisión sistemática encontraron 2 retrospectivos, 6 observacionales y 11 casos report, donde vieron que la prevalencia es desconocida, pero aproximadamente se habla de que en 5 o en 10% de los pacientes van a tener este tipo de problemas. No se puede acreditar tampoco una causa-efecto, porque muchos de estos pacientes han tomado el tratamiento durante muchos años, su vida emocional ha cambiado, tienen bastantes más años que al principio cuando empezaron, y lo difícil es no se puede acreditar la causa-efecto, aunque no sería descartable y que no tenemos tratamiento para esto. Pero este estudio se enlaza con otro que se hizo en Italia, que parece que pudo encontrar un abordaje para este tipo de disfunción sexual permanente post-ISRS. El estudio se centró en evaluar la eficacia de algunos tratamientos solo en hombres con disfunción sexual persistente después de los ISRS. Son muy poquitos pacientes, son solo 13 hombres de unos 30 años que fueron tratados con ISRS, y se excluía a aquellos que estaban pacientes que tenían depresión o tenían síntomas psicóticos, y se les daba bupropión y vortioxetina, una mezcla y además notacépticos tipo omega 3 o otro tipo de sustancias que luego veremos, y también vibración de los músculos pélvicos. Bueno, lo que encontraron en estos pacientes, estos poquitos pacientes después de un año, es que había una mejoría significativa en la función eréctil,
utilizando el Índice Internacional de Función Eréctil, y que concretamente vortioxetina y los nutracéuticos mostraron efectos positivos en la recuperación sexual, ¿no? Parece que hay un mensaje esperanzador en este sentido y que la vibración de músculos pélvicos obtuvo resultados también altamente positivos. Aquí aparecen algunos aparatajes que se recomiendan para este tipo de pacientes que estimulando también ejercicios de Kegel y estimulando la musculatura pélvica pueden mejorar también la función eréctil. Bueno, es un dato de esperanza para este tipo de pacientes, pero que ya digo que si no se exploran no son fáciles de encontrar en la clínica. Y en cuanto a qué hacer en aquellos pacientes que ya están tomando antidepresivos, que necesitan el tratamiento, porque sabemos que los tratamientos antidepresivos a largo plazo son útiles en aquellas personas que tienen depresiones crónicas, depresiones recurrentes y que a veces hay que tener tratamiento durante años o a veces tratamientos preventivos. ¿Qué hacer con estos pacientes? Bueno, en una revisión de más de 20 años, lo que vimos es que es la causa principal de abandono del tratamiento. No hay un algoritmo único de tratamiento, se pueden hacer distintas cosas. Lo importante es tomar decisiones compartidas con los pacientes. Tenemos que darle opción de qué se puede hacer, qué sería lo mejor en cada caso, pero hablar abiertamente con ellos en ese sentido y desde el principio sería lo mejor, qué tipo de vida sexual activa tienen, si les importa, si la quieren conservar, hasta dónde estarían dispuestos a llegar con su disfunción sexual y encontrar qué pacientes les importa y abandonarían el tratamiento y qué pacientes no, ¿no? No olvidemos el papel de la psicoterapia, como repetí antes, no solo pensar en los antidepresivos para tratar problemas de relación o problemas interpersonales que pueden tener las personas y que pueden ser perfectamente tratables sin psicofármacos. Y el mensaje práctico es que es importante hablar con los pacientes de todas estas cosas, porque si no preguntamos, no nos enteramos y solo hay una comunicación espontánea cuando hemos utilizado el cuestionario nuestro que mide comunicación espontánea entre el 20 y el 40%. Eso sí, la comunicación espontánea va aumentando a medida que van pasando los años y a medida que los estudios son más cercanos, con lo cual parece que la generación actual es más proclive y está más sensible a la aparición de disfunción sexual y lo comunica más que los pacientes de hace 20 o 30 años, por ejemplo. En las estrategias de tratamiento, en esta revisión sistemática que se hizo, encontramos varias opciones que serían las más interesantes. Una sería reducir la dosis. A veces hay pacientes que tienen exceso de dosis. Eso tiene la ventaja que mantenemos el tratamiento, pero reduciendo dosis a veces hay recaídas y solo se recomienda en casos leves. La segunda estrategia sería, por mí, la primera sería si realmente necesitamos un tratamiento, vamos a cambiarlo a aquellos que no producen disfunción sexual, mejora la vida sexual, pero si lo cambiamos a medicamentos que no dan disfunción sexual porque no son de actividad serotonérgica, como puede ser trazodona, mirtazapina, apomelatina, la verdad es que la eficacia antidepresiva disminuye considerablemente y hay pacientes donde no lo podemos hacer. Y en otros casos, el hecho de utilizar coadyuvantes, que no son, son fármacos que ahora veremos algunos ejemplos, puede ser un método rápido, hay una evidencia limitada, pero puede ayudar a algunos pacientes con este tipo de cosas. Hay una excepción en el tratamiento serotonérgico que es concretamente vortioxetina. Nosotros hemos hecho un estudio publicado hace un par de años cambiando a vortioxetina a pacientes que tenían disfunción sexual por antidepresivos. Este es un estudio similar a otro que se hizo también aquí en España, liderado por Froilán Sánchez, donde ellos, los médicos de atención primaria, lo que hicieron fue dar distintos antidepresivos y medir aquellos pacientes, prospectivamente los pacientes que tomaban vortioxetina frente a los pacientes que tomaban serotonérgicos. Y lo que vieron es que el perfil sexual de vortioxetina era claramente superior a los serotonérgicos. Nosotros intentamos llegar a una conclusión sobre la validez de la vortioxetina haciendo un estudio, diseñando un estudio de cambio. Es decir, pacientes que ya tenían disfunción sexual, les ofrecimos cambiar a vortioxetina y lo medimos durante 3 meses. Y lo que vimos es que estos pacientes, utilizando las ALSES, los ítems de las ALSES van de 0 a 3, 0 es que no hay problema y 3 es el peor escenario posible, es decir, son problemas intensos, por ejemplo, las ALSES miden el deseo, retraso, anorgasmia, excitación, intolerancia a la disfunción sexual. Lo que vimos es que a nivel basal los pacientes tenían
una disfunción moderada, moderada casi severa, y después de los 3 meses lo que encontramos es que había habido una mejora significativa casi en todos los ítems, sobre todo mejoró el deseo y los problemas de anorgasmia, ya que tanto el retraso como la anorgasmia mejoraron significativamente, no tanto la excitación, y luego los pacientes que se mantenían en disfunción sexual lo toleraban mejor que cuando estaban tomando otro fármaco que no era vortioxetina. Las dosis medias era un estudio abierto, prospectivo, de práctica clínica real, porque ojalá pudiéramos hacer ensayos clínicos con medicamentos para tener grupos de control, tener grupos, controlar todas las variables, pero la realidad es que es tremendamente difícil hacer ensayos clínicos con estos pacientes, utilizar grupos de placebo y medir todas las variables, porque en práctica clínica real hay muchas experiencias de que los pacientes se tarda mucho en hacer, y los resultados, pues muchas veces hay que cerrar los estudios por falta de número de pacientes, ¿no? La dosis media de estos pacientes fue de 13 miligramos, y lo que vimos es que vortioxetina tiene un perfil sexual muy favorable entre 10 y 15 miligramos, pero por encima de 15 miligramos empieza a tener un perfil, ya se parece un poco más a los serotonérgicos, porque tiene un perfil de inhibición de recaptación de serotonina, pero por encima de 20 miligramos vortioxetina cada vez se aparece más disfunción sexual. De modo que si nos podemos mantener entre 10 y 15 miligramos de vortioxetina sería la solución, digamos, hoy por hoy más aproximada a la mejor opción para cambiar a pacientes que están en tratamiento con otros antidepresivos y que tienen disfunción sexual y les preocupa o lo toleran mal. Entre estos nutracéuticos, siempre estamos buscando la sustancia mágica, la piedra filosofal, aquellas sustancias que tienen un efecto sobre la vida sexual y que estimulan tanto el deseo como la excitación, como el orgasmo, etcétera, etcétera. Y lo que os traigo aquí son estudios que son realmente ensayos clínicos cortos, estudios fundamentalmente asiáticos hechos en Irán o en Pakistán, bueno, y son estudios randomizados. Fijaros que cuando se utilizó con este compuesto Afrodita, que sabéis que la Afrodita se denomina esto, pero tiene una mezcla de varios compuestos. En este caso era jengibre, azafrán, canela, cardo y tribulus terrestris. En un ensayo randomizado, 41 mujeres con sertralina y disfunción sexual. Y se cambiaron a Afrodita versus placebo por 8 semanas. Y el resultado es que mejoraron la disfunción sexual, depresión y la ansiedad. No se cambió el paciente, sino que se añadió este tratamiento, se añadió Afrodita o placebo durante este tiempo, y lo que se encontró es que había una mejoría y que claramente parece que la mezcla de estas sustancias nos está aportando un incremento de la dopamina, un incremento de los factores de crecimiento neuronal, tiene también un efecto antioxidante y tienen también un efecto sobre el GABA, que mejora el GABA, que también podría tener un efecto sobre la función sexual. Bueno, teniendo otros estudios, haciendo una revisión de otros estudios que han ido buscando qué sustancias y con un criterio mínimo de ensayo clínico pueden ser coadyuvantes en aquellas personas en las que no le podemos quitar el tratamiento, personas que tienen disfunción sexual por algún otro tipo de medicamento. Tenemos estudios con la red de Maca, que ustedes tienen, son propietarios de la red de Maca y tienen mucha más experiencia que nosotros aquí en Europa. Con eso, los Rey de Maca son estudios que han resultado positivos a dosis alta, 3 gramos al día. Los preparados, no menos aquí en España, suelen venir con entre 600 y 1000 miligramos, y habría que tomar 2 o 3 comprimidos al día, al menos durante un tiempo. La rosa de Damasco, la rosa de Damascena, también de comprimidos, tanto como masajes. La SAMe, que se utilizó en España de manera intramuscular, intravenosa, para mejorar el tratamiento antidepresivo. Hoy se puede encontrar en formato de comprimidos. Y el azafrán, curiosamente, en dosis altas, el azafrán 15 miligramos al día, mejora la excitación, mejora la lubricación. Sin embargo, ginkgo biloba y otras sustancias como yombina no parece que tengan un efecto sobre esto. De modo que, concluyendo, por decir, si tenemos que dar, a veces hay que recomendar que los pacientes mejoren las relaciones, mejoren el tiempo, que estén más tranquilos, más relajados, y que, bueno, pues, ¿por qué no tomarse una buena paella? Muchas veces en una buena paella y una buena conversación con azafrán, pues seguro que hace que las relaciones sexuales mejoren. Y no podemos olvidarnos de que la relación sexual tiene que ver mucho con la emoción y con la relación humana. De modo que ahí está y lo dejo porque siempre es una idea que nos puede ayudar. Una cosa muy interesante que estamos viviendo aquí en Europa también
no sé si tanto allí en Latinoamérica, es la aparición de los ensayos clínicos en los que estamos participando con nuevos tratamientos psicodélicos para la depresión. Hay un interés de las empresas de psicodélicos muy intenso en aparecer con la indicación de uso de antidepresivos. Concretamente, el primero que apareció en España ha sido la esketamina. La esketamina es un medicamento que actúa por vía de glutamato, no por vía serotonérgica, que aumenta el crecimiento de los factores de crecimiento neuronal. Y los pacientes con esketamina están aprobados en Europa y en todos los países como tratamiento coadyuvante de otros antidepresivos, o sea, concretamente serotonérgicos. No se recomienda como uso aislado. Y entonces aquí es difícil medir si esketamina puede provocar una mejoría de la disfunción sexual o no se puede comparar con los fármacos serotonérgicos. Sin embargo, los pacientes que están tomando psicodislépticos, hay muchos pacientes que vienen a nuestra consulta y que nos dicen que están tomando, pues están yendo a consultas, están yendo a tratamientos psicológicos, que consumen setas, que consumen sustancias de una manera no reglada, que todavía no está admitido por la FDA, pero lo que sí dicen es que en las encuestas observacionales es que los psicodélicos no parecen provocar disfunción sexual. Esto es algo que tenemos que reflexionar claramente porque esto es una enorme ventaja de los fármacos o las sustancias psicodélicas comparada con los antidepresivos que tenemos hoy al uso, porque la afectación o no de la vida sexual durante el resto de tu vida puede ser un factor determinante para que los pacientes elijan un tipo de tratamiento u otro. De hecho, hay un ensayo clínico que comparó psilocibina con escitalopram en pacientes con depresión y lo que se vio es que claramente los pacientes que tomaban escitalopram, su vida sexual era significativamente peor que aquellos que tomaron sesiones con psilocibina. Esto es algo bueno, pues tenemos que tener muy presente y tenemos que estar muy preparados para la aparición que requieren de este nuevo tipo de antidepresivos, que requieren pues nuevos instrumentos en los hospitales, requieren enfermeras para darlos, requieren especialmente custodia de estos fármacos. Tampoco sabemos, porque son estudios cortos, cuáles son efectos a medio y largo plazo de estas sustancias, pero sí vemos que el efecto de los psicodislépticos, concretamente se acaba de publicar un estudio sobre el GH, 5-hidroximetiltriptamina, un estudio con dos aplicaciones, con 3 meses de diferencia. Lo que vio es que a los 8 días había un porcentaje de disminución de la escala MADRS de Montgomery de remisión de un 80% y el placebo de 0%. Esto es algo que jamás habíamos visto en psiquiatría y son fármacos con una potencia tal que, bueno, pues atemoriza pensar que eso sí, siempre que el paciente esté bien elegido y que realmente sea una depresión mayor, que no sean pacientes con otro tema de problemas secundarios, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos y tendremos que enfrentarnos a ello en estos próximos años. Por otro lado, en el tema de antipsicóticos, ya sabemos que todos aquellos que incrementan la prolactina van a provocar hipogonadismo. Se incrementa la prolactina al bloquear la dopamina. Todos los antipsicóticos, risperidona, paliperidona, etcétera, bloquean la dopamina. Sube la prolactina porque terminamos con el bloqueo. Y la hiperprolactinemia va a tener una serie de problemas relacionados con la vida sexual y que para muchos pacientes puede ser muy relevante y muy importante. Lo que hicieron en este estudio es ver si paliperidona, que es un metabolito derivado de la risperidona, mejoraba la función sexual de risperidona. Sabemos que la risperidona es uno de los mayores provocadores de disfunción sexual porque está asociado a hipogonadismo, disminución de testosterona, incremento de la prolactina. Y lo que se vio en este estudio, que se utilizó la escala ASER, la Arizona, lo que se vio es que cambiar de risperidona a paliperidona no mejoró los problemas sexuales. Disminuyó un poco los niveles de prolactina en mujeres, pero no en hombres, y los problemas sexuales claramente no se mejoraron. De modo que si utilizamos fármacos que sustituyan a los hiperprolactinémicos que también suben la prolactina, es una opción que podemos descartar como opción terapéutica. Sin embargo, hay otras opciones terapéuticas como son los agonistas parciales como antipsicóticos, concretamente los que son, por un lado, agonistas parciales dopaminérgicos y al mismo tiempo son antagonistas dopaminérgicos. Quiere decir que cuando se encuentran con una actividad con una hiperdopaminergia,
estos fármacos como es la caripracina o el aripiprazol, lo que hacen es disminuir la actividad dopaminérgica porque ocupan el lugar de la dopamina y es menos activo que la dopamina, con lo cual en ese sentido mejoran síntomas positivos. Pero cuando se encuentran una hipodopaminergia, por ejemplo, predominio de síntomas negativos, que hay falta de dopamina, lo que hacen es que ocupan el receptor de la dopamina y es más activo que tener poca dopamina, con lo cual tiene un efecto positivo tanto para síntomas positivos como para síntomas negativos. Bueno, diseñamos un estudio de cambio, llevamos muchos años diseñando estudios de cambio naturalísticos, prospectivos, y hemos publicado cambios a aripiprazol, cambios de antipsicóticos a olanzapina, a quetiapina, a ciprasidona, y el último que hemos hecho ha sido el último agonista parcial, caripracina. Este es un estudio que aunque tenga una poca N, nos costó bastante tiempo hacerlo, nos costó casi 3 años, porque había que cumplir una serie de criterios de inclusión-exclusión, que el paciente fuera sexualmente activo, que no tomara otros fármacos, bueno, pues lo que encontramos es que hicimos dos grupos. Uno, los medimos con los Salsix durante 3 meses de nuevo, empezaban tratamiento desde el principio, y otros que estaban tomando tratamiento con otro antipsicótico y que les provocaba disfunción sexual, le ofrecimos cambiarlo, hicimos un cambio poco a poco en cuestión de 2 o 3 semanas y ver si el cambio mejoraba. Bueno, pues lo que vimos con este estudio en estos dos grupos, ya digo que es una muestra pequeña, 42, pero resultó que los datos fueron muy significativos. Veis aquí dos grupos. El grupo naranja es el grupo de cambio, pacientes que tenían una SALSEX, una media de 8 o 9 puntos total, que sabes que el peor escenario son 15 puntos en la SALSEX y el mejor escenario es no disfunción sexual, que sería cero. Este grupo naranja lo que vimos es que ya al mes primero y al mes tercero se encontró una reducción muy significativa en la puntuación global de las Axel y Temporiten, o sea que este fue exitoso el cambiar a estos pacientes, y luego que aquellos que empezaban con agonistas parciales y que tenían poca disfunción al principio, prácticamente nada, muy poquito, lo que vimos es que tenía un cierto perfil favorecedor de la función y la actividad sexual en pacientes con primeros episodios psicóticos. Cosa que es algo bastante interesante porque tenemos que darnos cuenta que los pacientes que inician un tratamiento con antipsicótico en primeros episodios suelen ser gente joven y que tiene vida sexual activa y que a ellos les importa mantener esa vida sexual activa, ¿no? Bueno, en otras patologías hemos visto la sexualidad en trastornos de conducta alimentaria, que es algo que también está poco estudiado. Hay un metaanálisis de trastornos con casi 300 mujeres y controles, y donde se han encontrado diferencias claramente entre la sexualidad de la anorexia y la sexualidad de la bulimia. Las anoréxicas en este metaanálisis nos dice que suelen tener muy bajo deseo sexual, apenas tienen fantasías, no apenas se excitan, problemas de lubricación, problemas de orgasmo. Es decir, la vida sexual en una persona con anoréxica es prácticamente inexistente y conflictiva. Están muy baja satisfacción sexual, evitan cualquier tipo de contacto sexual y están muy desinteresadas en las relaciones íntimas. Las causas casi siempre tienen que ver con hipogonadismo, tienen que ver con la falta de la regla, tienen que ver con baja leptina y malnutrición. Y sin embargo, en la bulimia nerviosa, la disfunción sexual tiene que ver con que hay baja satisfacción sexual, pero más con los problemas de la regulación emocional que tienen, con la inseguridad, y tienen que ver con las dificultades en la vida interrelacional a la hora de mantener relaciones sexuales. No es que tengan muy bajo deseo, sino que lo que tienen es mayor impulsividad sexual, con más frecuencia tienen conductas sexuales de riesgo, se meten en problemas. Estas pacientes muchas o algunas veces tienen periodos de hipersexualidad y tienen bastante más actividad sexual, pero menos satisfacción a la larga. Y el grupo de pacientes con trastorno de atracón pues influye mucho el peso, la imagen corporal, la vergüenza corporal que se ven y todo esto. Podríamos decir que las diferencias fundamentales entre anorexia y bulimia es que el deseo en la anorexia está muy bajo, hay casi nada de excitación, la satisfacción es muy baja, no hay impulsividad comparado con la bulimia nerviosa, donde vemos que, bueno, el deseo es variable y que no es un problema tanto de la falta de deseo, sino la manera en que ellos, de alguna manera, la actividad sexual lo utilizan para satisfacer esa impulsividad muchas veces son víctimas, ¿no? Bueno, nos vamos a mover un poquito más a otros campos como la demencia, que se ha estudiado muy poco el tema de la sexualidad en la demencia. Se hizo una revisión sistemática con estudios cualitativos, con las parejas, y lo que se vio es que hay unas necesidades que aparecen en un nuevo momento emocional cuando un paciente o su pareja son diagnosticados de demencia, y lo que se ha encontrado
es que aparece rápidamente una frustración muy importante porque hay una pérdida de conexión en la identidad de pareja. En el momento que aparece el Alzheimer, es difícil, intentan mantener la relación pese a los cambios en el deseo, pero muchas veces las parejas empiezan a plantearse si es adecuado, si no es adecuado la actividad sexual con su pareja porque les han diagnosticado una enfermedad de Alzheimer. Algunos tienen criterios o dudas sobre los propios criterios éticos, sobre todo cuando un varón tiene que reconocer que mantiene relaciones sexuales con una mujer que ya prácticamente no tiene capacidad de control y de libertad sobre sí misma, y aquí puede haber bueno, problemas éticos, pasan del rol de compañero a cuidador, hay un sentimiento de parentalización de la relación y que a veces la demencia puede afectar claramente a la comunicación, la expresión del deseo sexual, porque se empobrece mucho la emoción, se empobrece la manera de expresar los deseos y en algunos casos se acompaña también con problemas de desinhibición e hipersexualidad que hay que hablar con los pacientes y hay que manejar adecuadamente con ellos. Porque muchas veces te preguntan qué hago si mi marido continuamente tiene demandas sexuales y a mí no me apetece, yo no quiero, pero él tiene aumenta mucho la demanda sexual porque se han desinhibido, son cuadros frontales y a veces los pacientes preguntan qué deben hacer, si deben aceptar, si no deben aceptar y es un tema de conversación que requiere formación con ellos y que requiere abordarlo claramente con ellos con mucha sinceridad y, digamos, con la capacidad de hablar de este tema sin otros problemas, ¿no? Bueno, en cuanto a la psicosis, pues fijaros, en la psicosis temprana, siempre se pensaba que el paciente con esquizofrenia tenía menos deseo, menos actividad sexual que el paciente que no la tiene, y que en los estudios con primeros episodios lo que se ha visto es que ellos no solo tienen la misma, sino que tienen incluso más y que cuando los pacientes que están en pareja en los primeros episodios, estamos hablando al principio de la enfermedad, de los 18, 20, 25 años, cuando están en pareja, ellos están muy interesados en mantener esa pareja y que los problemas que tienen los pacientes psicóticos no están en el desempeño, sino en la capacidad de acceso a una pareja. Es decir, un paciente con psicosis pues difícilmente es aceptado como pareja por otras personas que no tienen psicosis. Pero no se ha encontrado diferencia en cuanto a la motivación, la autoeficacia, suelen tener más tendencia a la soledad y tienen un apego distinto, un apego ansioso, pero que sin embargo para ellos en primeros episodios psicóticos es algo que tenemos que tener en cuenta, hablar con ellos de esto, qué significa y cómo eso les puede mejorar su actividad relacional y su actividad también de vínculos con otras personas como incluso un objetivo terapéutico. Es decir, ya no que no nos importe que los antipsicóticos les hayan quitado o esperen su vida sexual, sino que sea un objetivo terapéutico para la recuperación y la calidad de vida. También se ha visto que en pacientes bipolares, por ejemplo, hemos pensado que los bipolares la única problema que tenemos que tener es evitar esa hiperactividad sexual cuando están en una fase bipolar, pero cuando se analiza qué es lo que piensan las parejas, lo que hemos visto es que es más importante la vida sexual en los pacientes con trastorno bipolar que en sus parejas. Con lo cual van a tener un problema a la hora de relacionarse y de crear vínculos. ¿eh? Y que el grupo depresivo tiene peor satisfacción que el grupo de control, lógicamente, y tiene mucho que ver también con los fármacos que se están tomando, tanto antidepresivos como eutimizantes. No olvidemos que la mayor parte de los eutimizantes van a tener relación con problemas sexuales, sobre todo el litio, la, el Depaquine, el ácido valproico y la carbamazepina. Van a empeorar claramente la función sexual. Luego, ¿esto que implica en las parejas? Pues que no queda más remedio que hablar con los pacientes bipolares con ellos y con sus parejas sobre la satisfacción que tienen, sobre qué implica que los pacientes tengan una actividad sexual aumentada para las parejas que habitualmente no les acompañan en ese tipo de incremento de la actividad y que a veces puede utilizarse esto como un marcador de cambio de fase, el incremento de la actividad sexual o la demanda del paciente, puede ser ya un índice centinela de que están próximos a cambiar de fase, lo van a hacer muy rápidamente, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar a que todo esto sea una variable clínica. Y es importante que hablemos también con los pacientes en este sentido. Específicamente en las mujeres, lo que estamos teniendo en las mujeres, cuando se ha explorado la satisfacción en mujeres que tienen pareja, que viven en pareja y que tienen esquizofrenia, se ha hecho un estudio en casos y controles, se ha comparado esquizofrenia en remisión con controles sanos, se han utilizado diversas escalas como la de disfunción sexual, etcétera, etcétera. Lo que se ha visto
es que las mujeres con esquizofrenia, aunque estén en remisión de síntomas, el paso del tiempo hace que la vida sexual se haya empeorado muy significativamente. Tienen menos deseo, menos excitación, menos orgasmo, menos confianza en ellas, peor calidad de vida. Y lo relevante para los psiquiatras es que es un problema frecuente que afecta a otras áreas de la vida, que hay que preguntarles, no solo por la vida sexual, sino cómo les afecta a sus relaciones, que conviene hacer un cribado rutinario y que conviene abordar este problema en las parejas, ¿no? Porque en muchas ocasiones esta falta de vida sexual o este deterioro en la vida sexual hace que también las parejas de estas mujeres con esquizofrenia pues se van a deteriorar y eso contribuye poco a la mejoría en estas pacientes. Pasamos brevemente ya en esta última parte a estudios que se han hecho conducta sexual compulsiva, diferenciando entre el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y la compulsión sexual. Lo que hemos visto en pacientes, la sexualidad de los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, es un estudio de revisión que hicimos y publicamos el año pasado en Journal of Clinical Medicine, y lo que hemos encontrado es que se aborda poco la sexualidad en los pacientes obsesivos, pero un porcentaje muy importante que llega hasta el 80% van a tener disfunción, es claramente más frecuente que en la población general y sobre todo en mujeres. Mujeres con un trastorno obsesivo compulsivo, con un TOC, que aunque el síntoma principal sea contar, comprobar, etcétera, etcétera, tenemos que explorar los síntomas sexuales porque muchas veces están mucho más deteriorados en estos pacientes que en otros. Lo que más notamos es el bajo deseo sexual, baja excitación, anorgasmia, disfunción eréctil y muy alta insatisfacción sexual. El mecanismo implicado tiene que ver con que muchos de ellos tienen hipersensibilidad al asco, la contaminación, que les toquen, o son muy perfeccionistas, son hiperresponsables o tienen una depresión comórbida. Y hay un tema especial de algunos casos que son pacientes que tienen obsesiones que dudan de si han cometido un delito sexual o no, y están continuamente repitiéndose el pensamiento de la obsesión que les acompaña es si ellos han agredido sexualmente a otra persona o no. O el miedo a poder hacerlo, aunque jamás lo hayan hecho, ¿no? Hasta un 2% de los pacientes, dos tercios de los pacientes lo pueden presentar. Este miedo a ser agresor sexual les puede acompañar, les puede hacer sufrir tremendamente. Tienen obsesiones pedofílicas, piensan que si un día no van a perder el control y se amargan la vida. Con eso pueden tener contenido religioso sexual o a veces obsesiones románticas también. Suelen ser de inicio precoz, de predominio en varones, hacen que el TOC sea más grave, que tengan peor insight y tienen mayor riesgo suicida. Estos pacientes a veces sufren muchísimo con este tipo de síntomas y tienen mayor afectación funcional y a veces los tratamientos no son tan eficaces como con otros síntomas, pueden ser menos eficaces en este subtipo de pacientes, son más complejos. Y de cara a la vergüenza, estos pacientes, si empezáramos el tratamiento antes, posiblemente la evolución sería mejor que si no se lo dejamos para más tarde, ¿no? Hay un estudio interesante porque se ha hecho un estudio americano, una encuesta también que ha hecho población americana intentando encontrar, bueno, qué población, qué porcentaje de pacientes, aunque no es una encuesta muy grande, qué porcentaje de pacientes podían cumplir criterios de adicción al sexo. Era un porcentaje de 54% de mujeres, se encontró una prevalencia más alta de lo que pensábamos hasta ahora. Se hablaba alrededor del 7-8%, que ya se ha encontrado 10, casi un 11%. Se está encontrando cada vez en gente más joven, hay más porcentaje de bisexuales. Estos pacientes o estas personas tienen más porcentaje de estudios universitarios, luego la población no son personas que sean los desheredados de la tierra y que por eso llenos de conflicto, que tengan adictos al sexo, sino que es un perfil distinto al que se pensaba. Tienen problemas de drogas y exceso de internet, son altamente impulsivos y compulsivos y no hay ninguna diferencia de género ni raza. Género, que antes pensábamos que esto era mucho más frecuente en los varones, se ha visto que ya empieza a haber estudios donde no hay diferencias de género y lo que marca realmente no es la frecuencia, la adicción, no marca el trastorno, sino es la pérdida de control, el deseo de parar y no poder. Entonces, hay una alta comorbilidad también con TDAH y con trastorno límite de personalidad. Y el siguiente estudio tiene que ver si se ha visto si la pornografía, el consumo de pornografía especialmente violenta conduce, hay una relación en fabricar personas que luego van a tener conductas violentas.
una vez que tienen este tipo de visión permanente o con mucha frecuencia de pornografía violenta. Se dividió en tres perfiles: infrecuente, promedio y violento. Se evaluaron varios factores de riesgo y lo que se encontró es que en estos pacientes que veían pornografía violenta tenían mayor aceptación de los mitos sobre la violación, más actitudes de masculinidad hostil, mayor tendencia a la agresión sexual y psicopatía y dificultades en la regulación emocional. De modo que parece que sí que hay una correlación, no sabemos si es causa o consecuencia, de pacientes que utilizan violencia sexual, consumen más y porque la necesitan, de alguna manera necesitan ese tipo de estímulos, o bien porque consumen más, se convierten en luego sus conductas son más violentas, ¿no? No sé si allí en Latinoamérica estáis viendo una serie que aquí en España tiene mucho éxito, se llama Machos Alfa. Bueno, esta es una serie, es una comedia sobre la nueva vida sexual que ocurre aquí en España, tipos de parejas sexuales, tipos de parejas abiertas, cerradas, que desde el punto de vista de comedia yo creo que es muy psicoeducacional y ahora desde el punto de vista, bueno, educacional de todos estos temas y yo creo que es bastante recomendable, por lo menos para ver desde un punto de vista del humor, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento de la conducta sexual compulsiva? Bueno, pues fijaros que hay una relación también entre la conducta sexual compulsiva, las conductas también parafílicas y las conductas criminales, de tal modo que parece que hay una relación también en un incremento de este tipo de conductas sexuales, adicciones con violencia y la criminalidad sexual. Entonces, para el tratamiento, lo que se ha visto es que sigue existiendo la terapia cognitivo-conductual, con donde se mejora la impulsividad, y algunos fármacos como ISRS o naltrexona pueden mejorar la compulsividad y reducir la urgencia, aunque realmente no están indicados para eso. Tenemos muchas limitaciones en esto. Es un estudio chino donde hay escasez de ensayos clínicos, necesitamos ensayos clínicos, hay falta de consenso clasificatorio, estamos hablando de impulsos, de adicción, de compulsividad. Las muestras son predominantemente masculinas y occidentales, cuando ya hemos visto que ya se está igualando entre hombres y mujeres y que hay pocos estudios en mujeres y pocos estudios en otras sobre diversidad sexual en otras poblaciones, ¿no? Bueno, otra de las preguntas es la pregunta, hay una revisión sobre si las parafilias que ya suponen un trastorno parafílico con sufrimiento emocional y que pueden llevar incluso a fantasías o al abuso infantil, tienen tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, y la que se ha encontrado es que los ISRs y los duales pueden reducir las fantasías, tiene pocos efectos secundarios graves, pero que en algunos pacientes responden y otros no. El uso de antiandrógenos puede ser eficaz en la reducción de deseos y fantasías, pero tiene efectos secundarios como aumento de peso, migrañas, osteoporosis. Los agonistas de la GnRH, como la triptorelina, disminuyen drásticamente la libido, pero hay que tener cuidado con la osteoporosis, sofocos, feminización. Y otros fármacos como el topiramato, bispirona o bupropión muestran eficacia en impulsos, aunque hay una falta de la evidencia sólida. Por lo cual parece que la terapia farmacológica, siempre combinada con psicoterapia, sigue pareciendo lo más adecuado. Y por último, me gustaría detenerme en un estudio que me llamó mucho la atención por lo positivo, por mantener un mensaje positivo, que es cuál es el papel de la sexualidad en las mujeres con menopausia. En una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos, en una encuesta en más de 1.000 mujeres, donde se les preguntaba si habían notado un efecto de las mujeres que se masturbaban versus las que no se masturbaban y si eso tenía un efecto sobre la mejoría sintomática de los síntomas menopáusicos y perimenopáusicos. Bueno, lo que se vio es que el 20% que se masturbaba notó una mejoría sistemática. No, un 20%, perdón, de las que se masturbaban. Porque curiosamente se masturbaban la mitad sí, la mitad no, en Estados Unidos. Y de las que se masturbaban, un 20% notaban una mejoría sistemática. ¿Dónde mejoraban? Pues mejoraban el sueño, mejoraban el estado de ánimo, mejoraban el dolor, las cefaleas, el dolor genital, las molestias diversas. Mejoraban la salud vaginal, mejoraban la lubricación y la posible reducción de la atrofia, mejoraban el deseo y el placer sexual y el estrés y los síntomas vasomotores. De modo que no sé hasta qué punto, desde luego en medicina, al menos en España, no se hace prescribir actividad sexual a pacientes que van con este tipo de síntomas y dolencias. Pero deberíamos
abrir nuestras mentes en aquellas personas que no tienen una formación más de sexología y recomendar este tipo de actividad sexual porque tiene un efecto tremendamente, puede tener un efecto tremendamente importante mejorando un montón de factores y sin necesidad de utilizar fármacos. El resultado de esto, el mensaje práctico es que hay un 20% de las mujeres encontraron mejoría, que es bajo coste, que es accesible, que es combinable con otras terapias y que curiosamente el 50% de las mujeres que no se masturbaban estaban abiertas al consejo médico y dijeron que lo harían si su médico se lo recomendara. De modo que, bueno, pues ahí tenemos una opción, una puerta abierta para intentar que las mujeres pues dejen de sentirse culpables a la hora de masturbarse, conozcan mejor su cuerpo y que puedan encontrar este alivio sintomático. ¿Por qué no cambiar un poco la imagen de la mujer menopáusica? Esa mujer menopáusica triste, siempre pesarosa, con un montón de conflictos, un montón de problemas, en mujeres empoderadas que sean dueñas de su actividad sexual y que mantengan la actividad sexual. Y ya por último, lo último que quiero traeros es un estudio que presento todos los años en estas reuniones anuales que tenemos de actualización, que es un estudio que me parece que es tremendamente importante, un estudio también americano que se hace esta pregunta: ¿qué factores mantienen la pasión en las parejas a lo largo de los años? ¿Qué hay que hacer para que las parejas duren y sean sexualmente activas? Y fijaros que lo que ellos encontraron en una encuesta de varios miles de pacientes es que influye mucho la frecuencia sexual. Las parejas que se mantienen sexualmente activas, cuanto más frecuencia tienen, más probabilidad es que la pareja mantenga la pasión y que la pareja se mantenga unida. Recibir sexo oral, no dar, no, recibir. Quiere decir que esto llega un momento que la pareja que es capaz de incrementar su comunicación sexual y que el sexo oral tiene un papel, tener orgasmos, luego el orgasmo es importante para la satisfacción sexual y para que se mantengan las parejas, variedad en las relaciones sexuales, aquí no habla de diversidad con otras parejas, sino variedad, evitar la monotonía. Esto es importante, que aparezca la fantasía, que haya un buen ambiente emocional, porque obviamente si el ambiente emocional entre la pareja no es bueno, la vida sexual tampoco lo va a ser, y que haya una buena comunicación sexual. Y yo creo que esto es un mensaje positivo, un mensaje de esperanza que tenemos que compartir con nuestros pacientes, tengan lo que tengan, para intentar que ellos tengan una vida sexual sana, con un bienestar emocional y físico sano, y bueno, pues pensar que la sexualidad humana y la sexología puede ayudarles también, sin duda, a mantener una buena calidad y una buena relación, una buena calidad y un buen factor de vida. Y esta es mi última diapositiva y muchas gracias a todos por estar ahí. Perdón por haberme extendido un poquito más en el tiempo y estaré encantado de si soy capaz de contestar alguna de vuestras preguntas, que seguro que son más allá que muy inteligentes. Teche Luis, muchas gracias por los conocimientos. Uf, siempre una fuente de conocimientos. Realmente los problemas de visión son muchos, ¿viste? Yo me puse Sí, yo no las creo que... gafas ahora. Perfecto. Algunas preguntas que han llegado. Mira, unas son si querés dejar de compartir, así ya te veo un Sí, poco más grande y te vemos. sí, estupendo. Excelente. Vamos a ver, Y perfecto, estamos. perfecto. Che, Luis, la primera pregunta que se habla es sobre el uso de la paroxetina, que deseas evitar, dar los importantes efectos secundarios que tenía, pero ¿qué opina su uso, específicamente la disfunción sexual por la eyaculación precoz, o aparecen en algunas pautas para manejo en la mujer de los síndromes climatéricos, ¿viste? Los síntomas del síndrome climatérico con paroxetina, bajas dosis? ¿Qué opinión te merece dada la prevalencia de efectos secundarios que puede llegar a provocar en la esfera sexológica? Pues mira, yo creo que hoy por hoy la paroxetina, con todo el elenco de antidepresivos que tenemos, es fácil no utilizarla. No la necesitamos. Yo hace años que no la utilizo. Porque hay otras opciones. Por ejemplo, en el tema de eyaculación precoz, que se ha dicho que los inhibidores selectivos de la captación de serotonina ayudan. Bueno, pues efectivamente es así. Hay estudios, incluso hay estudios comparativos entre ellos. ¿Qué es mejor usar sertralina, paroxetina, fluoxetina o otro? No recuerdo, que creo que era citalopram. Y lo que se ve es que daba igual, cualquiera tenía ese efecto. Pero claro, tienes que tener la precaución de tomarlo unas horitas antes y luego te arriesgas a que tengas algún efecto adverso tipo serotonérgico.
pero si queremos utilizarlo como retrasar el problema eyaculatorio, puede que aparezca, pero no inmediatamente. A veces necesitamos unas cuantas horas más o que aparezca el efecto a un día o 2 días. Se ha hecho un estudio comparativo de paroxetina versus tramadol. Y el tramadol es un fármaco que en un ensayo clínico vio que era muy eficaz, tan eficaz como paroxetina y mucho más rápido. O sea que si me llegas a pedir para uso ocasional, ¿qué preferiría? ¿Paroxetina o tramadol? Pues oye, yo creo que sería más rápido tramadol. Hay que probar lo que le vaya a cada paciente, ¿no? Porque hay pacientes que los serotonérgicos les dan diarrea, otros les dan molestias gástricas. A mí hay un fármaco que me gusta bastante, que es el que más utilizo, que es cuando quiero tener esos efectos, es citalopram. Porque citalopram tiene una gama mayor, yo creo, de efecto antidepresivo, de efecto también sobre la función sexual, y que podemos utilizar mejor las dosis, de menos dosis a más, ¿no? Y bueno, pues también un poco de costumbre, ¿no? Perfecto. Pero yo creo que cuando hay un efecto antidepresivo podemos titular las dosis, empezar con dosis muy bajas si vemos que lo demás no nos funciona, que no podemos usar bupropio, no podemos usar otras cosas. Eyaculación precoz, yo creo que bueno, estaría bien indicado, o por ejemplo en gente que tiene un exceso de actividad sexual, que son hipersexuales y que sufren por ser hipersexuales y que quieren reducir un poco el deseo sexual. Bueno, pues estos pacientes a veces les ayuda este tipo de medicamentos, ¿no? Pero claro, siempre pactar con ellos, que ellos quieran hacerlo, ¿no? Yo he tenido varios pacientes pues, que tenían muchas fantasías sexuales, por ejemplo, pedofílicas, que sufrían y que con un tratamiento con paroxetina, por ejemplo, pues se redujo claramente el deseo, la actividad, no se llegaban a curar nunca porque eso necesita, claro, más terapia, etcétera, etcétera. Vamos, una psicoterapia que les ayuda y durante tiempo, ¿no? Pero bueno, es una acción interesante. Perfecto. Otra consulta que quería hacerte, cuando mostraste la disfunción sexual permanente después del uso del ISRS, ¿a partir de cuánto tiempo de uso Es que no aumentaría se la frecuencia? sabe, es No muy se variable. sabe. Está escrito desde los 6 meses. O sea, que no hay que esperar años, sino no, está escrito desde los 6 meses. El problema es que hay gente que lo toma un tiempo, lo dejan de tomar y después ya no recuperan, que está aproximadamente entre el 5 y el 10%. Cinco y diez. Aproximadamente. Tampoco hay estudios, no hay datos suficientes como para hacer un buen metaanálisis. Pero parece que todo eso tiene que ver con temas epigenéticos, que estamos cambiando el modo de reaccionar de los receptores y de las vías que transmiten la señal. Y que desde luego lo más común es que la sensación, la satisfacción orgásmica disminuye, que no se vuelve a recuperar nunca en algunos pacientes. Claro, estamos todavía, primero, está poco estudiado, no sabemos cuándo empieza, no sabemos por qué exactamente se produce y no sabemos en quién, no tenemos predictores quién lo va a obtener y quién no. Por eso yo creo que siempre es importante mantener las dosis y no fiarnos solo del antidepresivo, sino mantenerlo siempre en la dosis mínima eficaz, nunca irnos más allá, y mantener siempre apoyo en el soporte psicoterapéutico y, por supuesto, utilizar aquellos que menos disfunción sexual produzcan. Yo ahora, por ejemplo, para mí ahora en la situación que tenemos, el antidepresivo de elección con cierto efecto serotonérgico sería vortioxetina. El abortio. Sí. Que además tenemos Vortioxetina. haciendo 5, 10, 15, 20 miligramos. Si Ujú. hay pacientes que a lo mejor no van bien con vortioxetina y requieren un poco de serotonérgico, bueno, le puedes añadir un poco de serotonérgico, ¿sabes? Una dosis adicional por una dosis menor. Bueno, pues yo creo que eso es buena opción para los pacientes que son sexualmente activos y que les importa. Y luego Perfecto. tenemos pacientes que ya no tienen vida sexual porque ya te dicen que ya no les importa, que ya lo han convalidado. Pues sobre todo es más habitual en mujeres cuando a partir de la menopausia, cuando ya han tenido hijos, cuando ya su vida sexual claramente ha disminuido. Claro, muchas veces esto entra en conflictos con sus parejas, porque bien sabemos que los hombres, ¿no? A la edad de las mujeres menopausas, por encima de los 45, los hombres tienden a mantener por lo menos una década o casi dos más el deseo sexual más alto que el de las mujeres. Y ahí tenemos un problema, porque por un lado, el desgaste de pareja, el desgaste de la convivencia, el desgaste de la vida. Esto es como el carnet por puntos, ¿no? Cada vez el carnet de tráfico por puntos. Cada vez que cometes una infracción te va quitando puntos hasta que te quedas sin carnet. Pues son las parejas que no trabajan en mantenerse unidos, pues suele pasar esto.
que poco a poco se van deshaciendo. Sin duda ninguna, sin duda. Hoy cuando hablabas perdón, para terminar la última consulta que te quería trasladar, cuando hablabas de la disfunción sexual inducida por psicofármacos, muchas veces vos hablabas de la risperidona, cómo hay un doble mecanismo, a veces por la hiperprolactinemia que puede generar, otras veces por el hipogonadismo o el descenso de la testosterona, sobre todo en el varón. ¿No sería Sí, lógico poder aconsejar, dosificar, para ver si hay alguna vulnerabilidad individual en la disfunción sexual inducida por psicofármacos, dosificar el eje hipotálamo hipófiso gonadal o el hipófiso gonadal en los pacientes que están recibiendo eh, claro, psicofármacos y instalan claro, disfunciones claro, sexuales? Quizá es una por supuesto. hiperplastinemia reactiva que podamos Sí, 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 secundaria o... totalmente. Nosotros hicimos aquí en España, hicimos un consenso en el año 17, el 16 se publicó en el 17 y el 18 sobre cómo diagnosticar hiperprolactinemias iatrogénicas secundarias antipsicóticos y qué importancia tenía y cómo abordarla y cómo tratarla. Y las conclusiones, porque fue un consenso multidisciplinar donde intervinieron también internistas, oncólogos, endocrinos. La primera conclusión a la que llegamos es que los antipsicóticos estándar que bloquean la dopamina, inevitablemente en un 90 y muchos por ciento van a subir la prolactina. Y la prolactina sube en un porcentaje que no es al menos la tercera parte a niveles de hiperprolactinemia grave, es decir, más de 150 nanogramos por litro. Eso en un tercio de los pacientes. Claro, si no monitorizamos, no sabemos hasta dónde les llega, ¿no? Y el hecho es que si tú tienes un paciente que ya tiene una hiperprolactinemia y que se mantiene y cada vez va subiendo, sabemos que las consecuencias a corto, medio y largo plazo van a ser grandes, porque van a tener la disfunción sexual, va a ser obvia, es evidente, porque la prolactina produce una disminución de la testosterona, de los estrógenos y produce una disminución del deseo. Y además de eso, produce también retrasos y problemas en la satisfacción sexual, pero produce también anovulación. Entonces, las mujeres con psicosis que les tratamos con un hiperprolactinémico, resulta que si no hablas con ellas, jamás puedes plantearnos la maternidad, nunca van a ser madres, porque no ovulan. Y luego además hemos visto que hay una clara relación entre la alteración ósea y la hiperprolactinemia. Al cabo de entre 4 o 5 años, y además no necesitas tener unos niveles altos de prolactina para que se empiece a producir reabsorción ósea de manera patológica. Y hemos detectado casos de adolescentes con hiperprolactinemia que ya tienen osteopenia antes de los 25 años. Claro, hay que ir fabricando huesos hasta los 25 años y luego a partir de ahí empezamos a gastar, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que por encima, fíjate, hemos encontrado la cifra, eso estamos ahora, es lo próximo que vamos a publicar, la cifra de niveles de prolactina por encima de la cual hay una clarísima relación entre osteoporosis y tal, que son 45 nanogramos por mililitro, es decir, una hiperprolactinemia moderada, no necesita ser grave. Porque son las mujeres hasta 25 es lo normal, varones hasta 20, ¿no? Pero en cuanto ya estás en 45, a partir de ahí empiezas a tener una clara relación con la disminución de hueso. Y luego, claro, que la hiperprolactinemia pues hace que tu vida sexual cambie, que desaparezca. Y entonces, bueno, pues hay gente que no le importa la vida sexual, pero pacientes psicóticos que son jóvenes, que habitualmente tienen actividad sexual antes del episodio psicótico y que toman un tratamiento hiperplastinémico, en cuanto lo detectan, lo abandonan. Lo dejan de tomar y no quieren vernos a los psiquiatras ni en pintura, porque saben No, que nosotros somos los que le vamos a provocar ese problema. Y muchos no quieren hablar de este asunto con los pacientes, con lo cual el paciente pues pierde la confianza, ¿no? Y sin embargo, afortunadamente tenemos estos otros, los que no son hiperplastinémicos, los que son agonistas parciales, que no suben la prolactina. Son aripiprazol, cariprazina, el brispiprazol, o incluso asociando un poquito de estos aripiprazol asociado a risperidona, puede que disminuya los niveles de prolactina y podemos normalizar este asunto, ¿no? Pero yo creo que se le han olvidado la psicosis, la esquizofrenia, la vida sexual, porque no se le ha dado mucha importancia y sin embargo para ellos lo tiene. Es el efecto que más les importa a los hombres con psicosis, lo que más les importa es no alterar su función sexual. Las mujeres no es el primero es el incremento de peso, pero sí y lo mencioné. sí es relevante, ¿no? Y debe ser una y frecuente causa de discontinuación también cuando asocian que
el fármaco le provoca la disfunción, debe ser. Es inmediato. O Sí, sea, sí. muchos pacientes lo dejan de tomar. Y bueno, pues claro, el coste personal, sanitario y social que tiene el abandono de la medicación significa que hay una recaída casi en el 100% de los casos, vuelta a Sí, ingresar, vuelta otra vez a toda la dinámica estropeada y es un drama, ¿no? Es un drama, nos cuesta sí, todos sí, los fondos también, ¿no? sí, sí. Che, Sí, Luis, sí. impresionante. La verdad que Bueno, espectacular en la conferencia. Gracias, como siempre, por la placer, colaboración. muchísimas gracias. Un Ha, abrazo ha para sido un honor todos escucharte, ¿eh? desde España. Adiós a Nos vemos en todos. la próxima. Chao. Saludos de Nos Latinoamérica. Chao, vemos. Adiós, chao. adiós. Nos vemos.